Bien, chicos, buenas tardes. Entonces, estamos aquí en la lección de las 3 de hoy, 12 de mayo, martes 12. Estamos con repaso general, no estamos viendo materia por el tema del paro activo, para no, como les decía, seguramente el viernes vamos a hacerla virtual. Igual hago más repaso, no voy a ver materia, la idea es que apunten bien ahí para los foros y ese tipo de cosas, ¿verdad? Más o menos el cronograma, bueno, la otra semana es quizzes y asigno el proyecto y la entrega de la tarea 3-4 que se pasó para el lunes 18, ¿verdad? Entonces ya eso lo saben. Trataremos que estas 4 semanas quedan, chicos. Ya esto se acabó. O sea, lo que voy a ver son los conceptos básicos de trigger, ¿verdad? Porque sí, queda la semana estamos aquí, queda la del 19, 26, 2 y 9 porque esta es la semana de exámenes. Entonces quedan, repito, 1, 2, 3, 4 semanas de materia, nada más, 8 lecciones. Dime. Solo queda una práctica. Sí, pero haremos un simulacro de práctica y un quiz que va a ser como práctica posiblemente, para que si fallan, fallen en el quiz y no en la práctica. Y con ese quiz ya saco los últimos eximidos, digamos, ya saco el promedio y saco los eximidos. Entonces tienen que ir igual bien preparados para ese quiz, porque ese quiz va a valer su peso en oro, ¿verdad? Entonces, pero va a ser un quiz, es la ventaja. O sea, va a ser solo un quiz. Entonces va a ser como el que ha perdido algunos puntillos y con ese quiz veo que se defienden, podría que les haga una curva, ¿verdad? Más o menos 85, por ahí es para que se eximan, ¿verdad? La idea es que van bastante muy bien, que se eximan, otros ahí todavía les falta y otros están un poquito mal, son poquitos por dicho. Ok, bueno, ahí eso quedó grabado, pero igual, no hay problema, no hemos dicho nombres, que es lo más importante, ¿verdad? Ok, bien, temprano chicos, corría los famosos scripts de Cherry Mascotas, que repito, va a ser magistral, entonces ya levanté ahí los servicios de Docker, ¿verdad? Que eso ya pues lo hemos venido trabajando. Y estoy trabajando la versión 23A, que yo se las voy a pasar ahora al final. Entonces pongan ahí como atención, más que todo, ¿verdad? Y tomen nota ahí en papel, ¿verdad? Porque igual los foros, igual los voy a permitir. Seguramente en el quiz 3, en el quiz que va a ser simulacro de práctica, voy a permitir 3 hojas. O sea, el que hizo un buen foro para la práctica 1 lo puede reutilizar, el que hizo un buen foro para la práctica 2 y pueden hacer hasta una hoja adicional de foro para la práctica 3 con todo. Porque así como viene esta, así va a ser la práctica 3 más triggers, ¿verdad? Entonces, esa sí, se las trae, ¿verdad? Obviamente, con buena práctica y el foro, pues deberían. Yo estoy muy contento realmente porque mucha gente le ha ido muy bien. No se trata de reventarlos, como decimos popularmente, no, sino que ponerlos a pensar realmente. Es que con prácticas, con una compu, ya no hay forma de discriminar si la hicieron. Si uno parpadea, se dio media vuelta y lo resolvieron con ChatGPT, es complicado. O sea, necesito que se demuestren ustedes mismos y a las empresas que saben los conceptos básicos de base de datos. No memorizar los comandos, porque eso no tiene sentido. Por eso los dejo que hagan ustedes mismos su propio foro, sino que sepan utilizar las herramientas para armar y poder tener un producto final, ¿verdad? Entonces, ¿qué es este repaso? Bueno, un compendio nuevamente de todo desde la lección 01, ¿verdad? Que entonces voy a hacer un, un resumen de lo que hicimos a primera hora, la una, que es un pequeño script de borrado de la tabla personas y borrado de la secuencia. Creamos la secuencia de personas y creamos la tabla personas, ¿verdad? Esta tabla entonces tiene algo particular, ¿verdad? Tiene un ID, nombre, género, un ID padre y un ID madre, ¿verdad? Entonces es una tabla que es reflexiva en 2 campos a sí misma. Profe, pero eso es posible, no está mal. No, es totalmente válido, es un ejemplo muy válido, ¿verdad? Tengo una base de datos de personas donde tengo personas que a la vez tienen hijos y entonces a los hijos los relaciono con los padres, ¿verdad? Y obviamente los padres sabemos quiénes son los hijos
de esas personas, ¿verdad? Tenemos acá sus restricciones, que esto igual es repaso, yo son temas que ya hemos visto, no estamos viendo temas nuevos, ¿verdad? Alter table persona, that's constraint personas PK, primary key, ID. Y los dos constraints, ¿verdad? El orden de los factores es importante porque primero la llave primaria, ¿verdad? Para después establecer las dos llaves foráneas. Las llaves foráneas se llaman prácticamente igual, personas FK madre de personas FK padre, la tabla personas, pero lo que cambia es el foreign key y eh, la, ambas a la primary key de personas, ¿verdad? Que es el campo ID. ¿Ok? Y para no terminar, dejar sin repasar los constraints de check, los check constraints, ¿verdad? Que es una check constraint género, donde género in una lista de valores, ¿verdad? El género puede ser, nada más como ejemplo, ¿verdad? Yo sé que pueden haber más géneros, masculino, femenino, no binario, trans y otro, digamos, para hacerlo chiquitito, porque la idea de los check constraints es un ámbito finito de valores, ¿verdad? No vamos a poner ahí 1000, ¿verdad? No, ya eso si tengo 1000 se puede hacer ahí, pero es complicado, mejor lo hacemos con un trigger o con un foreign key, con una tabla, ¿verdad? Eso es para unos 20 o menos posibilidades de valores. Si ya van a ser muchos, mejor una tabla o un tipos y códigos que les enseñé por ahí hace un tiempo, ¿verdad? Repito ahí para los que vienen llegando, esto es repaso general, no estamos viendo temas nuevos, se está siendo grabado. Esto es lo que vimos a primera hora, a la una, que ya está grabado, entonces ahí repasan después los dos videos. ¿Ok? Entonces ya con la tabla personas podemos hacer un procedure, ¿verdad? PDC, ins persona, recuerden la nomenclatura, ¿verdad? Donde ponemos P nombre, P género, P ID padre, P ID madre, ¿verdad? Por ahí en la práctica, esto, ¿verdad? Yo les decía, tienen que hacerlo sí o sí, y hay otros chicos que me pusieron ID en el parámetro, ¿verdad? Y ahí me perdieron, ¿verdad? Ya se los había insistido y todo eso hasta lo pueden apuntar en el foro. No se me olvide que todos los parámetros llevan una P, las variables sube, los cursores, toda esa nomenclatura la pueden poner en el foro. No sé cómo se les olvida, pero bueno. También se les olvidó a algunos el commit. Ahí les bajé un punto. Porque todo procedimiento que inserta, actualiza Word, tiene que tener un commit, a menos que explícitamente se diga lo contrario. ¿Ok? Y otros errores que encontré es que muchas veces después del begin me declaraban cursores y variables. No, o sea, van después del is y antes del begin, aquí declaran todas las variables y cursores que quieran, ¿verdad? No, no, no se enreden, ¿verdad? Ok, y bueno, aquí repasamos un poquito el exception, ¿verdad? Que son lo último que hemos visto, que es, digamos, el manejo de excepciones. Cuando necesito validar una excepción genérica, hago when others, ¿verdad? Que es como el else, que en este caso puede ir casi que solito, ¿ok? Pinto, hay un error con el dbms output.putline, hay un error y concateno el SQL ERRM. Apunten para el forro. Esto lo ocupan. SQL, ERMM. Apunten solo eso, apunten. Acuérdense, es la variable de entorno que contiene el último mensaje de error que ha sucedido para ese procedimiento, esa función o ese trigger, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí para que no se les olvide, ¿verdad? Entonces, SQL error es la variable, digamos, de entorno, ajá, que contiene el texto completo del mensaje de error, ajá, que se generó al ejecutar un procedimiento, función o trigger. De hecho, estas van a ser las abreviaturas a usar, ¿verdad? Ya las hemos usado, 3 letritas, PRC, procedure, function y TRG, que lo vamos a ver la otra semana, todavía no lo estamos viendo, son los triggers, que es lo que nos queda por ver. ¿Ok? Preguntas ahí, chicos, ¿verdad? La idea es que sea interactivo, que pregunten. Aquí estamos repasando. Este repaso es importante para los que vienen llegando porque va a haber un quiz, ya queda solo una práctica de la que se eximen, pero va a haber un quiz que es como si fuera una práctica, nada más que va a valer como un quiz.
¿verdad? Que va a hacer prácticamente como esto, una tabla, llave primaria, llave foránea, un check constraint, un procedimiento y posiblemente un trigger, o una función y un trigger, o una vista y un trigger, pero va a entrar un trigger y algo de lo que ya hemos visto. Dime. Eh, pues, es que yo también, no, la primera vez, ¿verdad? Yo puedo hacer, pues, Sí, 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 sí. Ujú, ujú. De hecho, ya lo vimos, nada más que o sea, ya si ven la práctica, el código, ya ese comando lo hicimos, pero tal vez no lo expliqué tan claramente. ¿Ok? Ok, entonces ya tenemos el procedure. Ah, bueno, y consumimos la secuencia, ¿verdad? La secuencia también. Entonces yo les puedo poner aquí. Entonces en el foro revisen que tengan todo. Este es el repaso para esa práctica, ¿verdad? O sea, que en el foro tengan, uy, ¿cómo se crea una secuencia? Bueno, lo más fácil. Create sequence, sec personas, nada más, ¿verdad? ¿Y cómo se consume? Sec personas y por así decirlo, el método .nextVal, ¿verdad? Que es un objeto. Eso es como en teoría de clases, ¿verdad? Tengo la clase secuencia, defino instancia, una secuencia sec personas de tipo secuencia y consumo el método next, ¿verdad? Hay más métodos que no hemos visto, como el curval, que es el current value, pero con ese es suficiente. Repito, por tiempo, en 16 semanas nos da tiempo de ver apenas así, la punta del iceberg de las bases de datos, apenas para que tengan una pincelada. Y en base 2, pues vemos más temitas, ¿verdad? Si Dios lo permite. Eh, ok, entonces consumimos, ¿verdad? Con execute, obviamente en PHP o en Java, cuando ya van a usar base de datos, pues eso lo consumen con un método, ¿verdad? De Java que le pasa por parámetro y consumen el procedimiento y ahí mandan a insertar la persona, ¿verdad? O actualizarla, ¿verdad? Esa es la forma. Aquí nos estamos abstrayendo y lo estamos haciendo todo en un script. Entonces insertamos a Juan masculino, null, null, ¿por qué? Porque no tiene padre ni madre. ¿Verdad? Porque son los primeros registros. Insertamos a Ana, femenino, no tiene padre ni madre, Sonia, femenino, el papá es uno, aquí pues ya lo voy contando mentalmente, este es uno, este es dos, tres, cuatro y cinco, ¿verdad? Entonces, Sonia, el papá es Juan y la mamá es dos, es Ana, ¿verdad? Por un ejemplo, ¿verdad? Pedro es masculino, aquí se me fue, ¿verdad? Pedro yo les paso este script masculino y no tiene padre ni madre. Y digamos que Pedro tiene un hijo con Sonia, que se llama Jung, una hija. Y entonces el papá es uno 2 3 4 es Pedro. Y la mamá es 3 que es Sonia. ¿Verdad? Entonces, obviamente estos valores se seleccionan de un combo box o algo así, ¿verdad? Entonces, pero aquí nada más lo pasamos por parámetro. Y hacemos el select de personas. Y esto, vean, esto fue todo lo que hicimos a primera hora como en 45 minutos, ¿verdad? Y esta vista que ya hemos visto, inner join, recuerdan, pero lo hemos visto con dos. Ahora lo vamos a ver con tres. Entonces, vean que tengo personas, personas y personas. ¿Qué tengo que usar? Alias, chicos, yo se los voy a pasar, bueno, es que le toman foto, pero igual yo se los voy a pasar y que va a quedar en el video. Chicos, voy a ponerle aquí un enter para que este quede mejor, ¿verdad? Esta vista es em, muy importante porque tengo la jerarquía de la relación reflexiva doble en la misma tabla, entonces, por lo tanto, necesito la tabla tres veces. Una como persona, otra como padre y otra como madre. No puse pad porque vean que pad es una palabra reservada. Pero si me lo ponen en el examen, yo no se los voy a poner malo porque no se tienen que acordar de las palabras reservadas, pero aquí, entonces ve que se pone como en amarillo. Entonces, PD, PS de persona, PD de padre y MD de madre. Entonces, ¿cuál es la condición de web? Como es tres tablas, tengo que tener mínimo dos relaciones nada más, ¿verdad? De la tabla persona con madre y de la tabla persona con padre. Eso es todo. Entonces aquí está. Cuando PS, cuando esa persona, la tabla pivot, por así decirlo, es persona. Cuando la tabla persona, su ID de padre, lo relaciono con padre.id, con la llave foránea, ¿verdad? No olviden eso, ¿verdad? La llave foránea con la
con la llave primaria. ¿Por qué? Porque la persona que es papá también es una persona y ocupo el nombre de esa persona. ¿Cómo accedo a su nombre? Por medio del ID. ¿Cuál es la llave foránea? ID padre. Eso, digamos, como un ejemplo independiente. Y con ID madre también, ¿verdad? Con ID madre eh, es el campo de ID madre como llave foránea contra la tabla madre, su ID. Pero toca hacerlo en una tabla aparte porque si no mezclo chayotes con mangos, ¿verdad? Porque si aquí pongo PD y PD, ¿qué va a pasar? No va a traer nada porque nunca va a cumplir porque estoy comparando el 4 con el 1 y el 3 otra vez con el 1, pero no va a existir ese 1 dos veces porque solo va a estar una vez. Entonces tengo que hacerlo de esa forma. Ah, bueno, vean a la hora que terminé, a la 1:42 terminé el ejercicio y consumimos la vista, ¿ok? Y la podemos hacer un describe, ¿verdad? Desk, recuerdan, un describe, y las vistas llevan el prefijo rep, ¿ok? Entonces corremos esto, 23A, y aquí está, bueno, aquí ya lo tenía, lo vuelvo a copiar. Aquí está el describe, son nombre de persona, nombre madre y don padre. Y los valores son Sonia, el papá es Juan y la mamá es Ana. Pero Sonia a su vez es mamá de Jung, ¿verdad? Y el padre de Jung es Pedro, digamos. Es un ejemplo ahí trivial, ¿verdad? Nada más, ¿ok? Entonces, ya aquí nos abstraemos y no pinta los primeros, ¿por qué? Porque los primeros no tienen papá ni mamá, ¿verdad? Tenemos acá a ni a Juan ni a Ana, los pinta como personas porque no metí el papá ni la mamá de Juan, entonces ellos no los va a considerar, solo va a considerar los que tienen eh, padre y madre. ¿Preguntas? Ok, entonces continuamos con algunos ejercicios acá. Ok, entonces retomamos a las 15:22. Ajá, dígame. Podemos hacerlo. Aquí, pedir y se os dará. ¿Qué podemos hacer para que salgan los que tienen padre y madre? Saber que ya lo hemos visto. Ajá, pero, ajá, teoría de conjuntos. ¿Qué podemos hacer para traer los que no tienen padre y no tienen madre? Con teoría de conjuntos. Un, un union, claro. Ok. Y recuerden que eso también fallaron mucho en el examen. Les puse en el examen. Lo primero que puse en la práctica es lean toda la práctica. Mucha gente no la leyó, ¿verdad? Porque decía que tenía que ser un union de grado 2. ¿Recuerdan lo que es grado 2? Dos columnas. Si solo traigo el salario, y ahí les puse el ejemplo, que trae fulano y fulano que ganan 7,000 y 7,000. Si lo hacen con solo la columna salario, ese select solo va a traer 7,000. Para que traiga los dos que tienen que traer con el ID o el nombre, para que ya sean distintos, ¿verdad? Ahí solo les baje 5 puntillos, ¿verdad? Entonces, el grado, chicos, apunten, vean, con toda la opción del forro y se les olvida poner cosas como el grado. O sea, el forro no solo código, pongan conceptos que, que ocupen recordar, ¿verdad? Cuando diga grado, cuando diga teoría de conjuntos, tiene que ser del mismo grado y el mismo tipo de datos, ¿verdad? El forro no es solo, y muchos el forro le dejaron un montón de espacio por ahí, ¿verdad? Y no lo aprovecharon, pero bueno, ya saben que el forro es all you can write, ¿verdad? Como les decía el otro día, ¿verdad? Todo lo que puedan escribir en una hoja, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿De qué grado es esta consulta? ¿De qué grado es esta consulta? Grado 3, sí. ¿Por qué piensan tanto, muchachos? No se me qué. Ah, estoy seleccionando 3 columnas, son de grado 3. Entonces, ¿qué necesito hacer para seleccionar esto? Que sea de grado 3. Entonces, necesito seleccionar a el nombre de la persona. Ya ojo con esto, ya después del union, este select, aunque es parte de todo el select, este pequeño subselect es único. Puedo tener otros alias y otros columnas y otros nombres de campo, ¿verdad? Entonces, aquí nombre y le puedo poner non persona, ¿verdad? From
personas. No necesito ponerle alias porque solo voy a hacer una tabla. Entonces, ¿qué condiciones tengo que ponerle ahí? ¿Quiénes son los que no tienen papá y no tienen mamá? Los que qué? Los que ID de madre y de padre son null. Exactamente. Entonces, where ID madre is null and ID padre is null. El is null, chicos, apúntenlo ahí. Es fundamental. Es para preguntar cuando un campo tiene ausencia de información. O sea, no pregunto qué es igual a cero, qué es cero, no, qué es null, ¿verdad? ¿Y qué hago aquí? Puedo poner dos cosas. Podría poner sin padre quemado, ¿verdad? Y el otro sin madre. Entonces, ahí sí que bueno que preguntan, chicos, porque ve, todo se resuelve matemáticamente. ¿Qué es? Hago el conjunto de las personas que tienen padre y madre, perdón, y uno con el conjunto de las personas que no tienen padre ni madre. Y hago una sola vista y quemo esos valores fijos, ¿verdad? Estas columnas no ocupan tener alias porque ya va a tomar los primeros. Los que mandan es el primer select. Si quiere le pongo y si quiero no le pongo. Ok, vamos a ver. Como sale muy pequeñito, lo vamos a copiar y lo pegamos aquí, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿verdad? Juan solito, aquí está, no tiene padre y no tiene madre. Ana, pero que es la mamá de Sonia, sin padre y sin madre. Y Pedro, recuerdan que Pedro lo metí después, también lo metí solamente para que fuera el papá de Jun, está sin padre y sin madre, ¿verdad? Ujú. Muy buena pregunta, Javi, ¿verdad? Entonces, sí, chicos, por eso es importante los conocimientos y los conceptos básicos. Eso, yo no sé, yo no soy un programador de Oracle avanzado. Hace muchos años sí programaba mucho y muy volado, pero ahora programo más en PHP, en Python, por ejemplo, y me meto mucho en infraestructura. Pero digamos, me encantan estos repasos porque refresco ahí para no tener Alzheimer, ¿verdad? Porque eso lo hago en vivo aquí. No tengo ningún foro ni nada, simplemente lo voy haciendo del conocimiento, ¿verdad? Entonces, usted puede armar la vista con todos los datos siempre y cuando tenga el conocimiento y las herramientas que usted necesita. Y eso es lo que intentamos hacer en este curso, ¿verdad? Que se lleven las cosas fundamentales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un reporte donde lo podemos dejar nulo o lo podemos poner así, sin padre y sin madre. ¿Preguntas? Ok, vamos a hacer algunas funciones. Hoy ya decimos procedimientos, ¿verdad? Eh, mm, Podríamos hacer funciones interesantes, por ejemplo, saber pasar el ID de una persona y saber si tiene papá, si tiene mamá o cuántos hermanos tiene, ¿verdad? Son funciones interesantes, ¿verdad? Igual son académicas. Es un ejemplo ahí un poquito trivial, pero igual de conocimiento. Em, Vamos a hacer algunas de esas para empezar. Entonces, claro, voy a dejarme el forro de las personas. Me lo copio aquí para tenerlo a mano. Le pongo control Q. Igual, chicos, es magistral, pero aquí me pueden ir ayudando, ¿verdad? ¿Cómo hacemos una función? ¿Qué pongo? Create o replace, ¿qué cosa? Ok. Function, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama una función? ¿Con qué prefijo empieza? Fun. Vamos a poner cantidad de hermanos. Ujú. Va a recibir un ID de persona. Obviamente no he metido hermanos, vamos a meter hermanos. Ok, ¿qué pongo ahí después de decir number? ¿Qué pongo? Return. ¿Qué va a retornar? Number. Vamos a retornar la cantidad de hermanos. Ajá. Vamos a ponerle aquí un prompt. Función cuenta la cantidad de hermanos. ¿Ok? Is. Begin, end. Cuando yo les enseñé, bueno, cuando programaba que las prácticas eran en computadora, pues yo les decía siempre, hagan el cascarón. El cascarón es esto. Simplemente aquí un return null, ¿verdad? O sea, toda función debe retornar algo. Y toda función debe tener en el begin, end y procedimiento al menos una línea de código. Entonces,
con eso probamos y ponemos el show error, ¿verdad? Ok, vean que aquí lo estoy creando así en memory, ¿verdad? Porque también me gusta repasar. Y aquí está, ¿verdad? Entonces la función dice, eh, función cuenta la cantidad de hermanos, función created, no error, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, digamos, el cascarón. Recuerden nuevamente, aquí, después del is y antes del begin, aquí se declaran las variables y los cursores. Muchos me lo hicieron después del begin y me les hacían unos enredos. Ahí les bajé un puntillo nada más. No fui así como demasiado severo, ¿verdad? Pero sí. Entonces vamos a hacer, ¿qué necesitamos teniendo esta tabla para saber cuántos hermanos tiene una persona? Vamos a ver, ¿qué es lo primero que hay que determinar? El ID del padre y de la madre, exactamente. Entonces necesitamos dos variables, VID padre, number, control D, duplicar aquí y más. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Un ciclo for o un select into? ¿Qué es más práctico? ¿Qué les he dicho? Yo les he dicho por ahí. Es un select into. Cuando voy a traer un solo registro y tengo llave primaria, select into, ¿verdad? Porque eso va a traer de una vez el registro. Si voy a recorrer más de un registro, hago un cursor y un ciclo for. Apúntenlo ahí en el foro, ¿verdad? Porque yo no les voy a decir en esta práctica usen select into o usen ciclo for. Igual, no les voy a, bueno, tal vez les baje un puntillo por ineficiencia, pero si hacen un ciclo for, les voy a decir usen lo más eficiente de acuerdo a lo visto en clase. Si es un único registro, select into. Si es más de un registro, un ciclo for. ¿Se resuelve con un registro, un ciclo for? Sí, pero es ineficiente, declaras más cosas de lo que necesitas, ¿verdad? Entonces, para lo primero es un select ID padre, ID madre, into, recuerde que cuando recibo dos variables, ¿verdad? Tengo que declarar la misma cantidad y tipo, obviamente, ID path, coma, y ID mad. From, personas, where, el ID igual a PID. Por eso es que esta cosa tiene que ser PID. Si me ponen ID, porque aquí hace ID igual a ID y eso es un enredo. ¿Ok? Y por ahí alguien me lo hizo mal y hasta que le puse así, hasta que me di gusto poniéndole en rojo, ¿verdad? ¿Qué hablamos de los parámetros? Que apuntan en el foro. Parameter con P, cursores con cur, variables con V, funciones con fun, procedimientos PRC, secuencias SEC, y ahora cuando veamos trigger, TRG. Y los trigger tienen una nomenclatura más particular cuando lo vamos a ver, ¿verdad? Ok, ya tengo el padre y la madre. Ahora, ¿qué sigue? Y el padre de la madre, ¿Cómo determino los hermanos de alguien? El mismo papá y el mismo maná. ¿Qué tengo que hacer? no porque fue que decidí, Ajá, pero hay una excepción. ¿Cuántos recurren el mismo ID? Pero sin contarme a mí mismo. Son mis hermanos. Si soy solo yo, tengo 0 hermanos. Si soy yo, Juan y Pedro, son 2 hermanos, ¿verdad? Si soy yo y Ana, de mi hermana, es una hermana. Entonces son cuántos hijos tiene, cuántos tienen el mismo papá y mamá, que el ID de la persona no sea igual al pasado por parámetro, ¿verdad? Ven las consideraciones, ¿verdad? Ajá, está bonito el ejercicio, ¿verdad? Más que todo es para practicar la lógica y tiene sentido, ¿verdad? O sea, ¿cuántos son mis hermanos? Puedo tener, y aquí ¿qué usamos? El count, y el count es otro que se usa solo con select into. ¿Por qué? Apunten ahí en el foro, porque el count siempre va a dar un número, 0, 1.000.000, 100 millones, va a dar un valor. O sea, ¿cuántos registros tiene una tabla? Bajo ciertas condiciones, va a dar 0 o cualquier valor mayor que 0. Porque una tabla no va a tener registros en negativo, o sea, no va a tener menos 10 registros. Y si fuera así, también da un dato, pero no lo va a dar, va a dar un número mayor o igual que 0. Entonces, ya tenemos y el ID path y el ID mat. Ahora obtenemos entonces select count asterisco y aquí lo podemos contar con otra variable. V, cantidad de hermanos, ¿verdad? Number. ¿Ok?
Entonces aquí declaramos todas las variables. Vean que aquí no necesitamos cursores porque son selects muy puntuales. Uno con la llave primaria y uno para hacer un count. Entonces, ¿cómo sería? Select count into. Voy a hacer esto un poquito más para acá para tener más campo. Los cursores, los select into, los podemos hacer en varias líneas, pero también los puedo hacer así para aprovechar el espacio. Into V, cantidad de hermanos. Ajá. Ahora sí. From, personas también, ¿verdad? Ahora sí, la condición de where. ¿Where qué sería? Yo lo acabo de decir, pero ¿cómo lo paso aquí? Where. Ajá. ¿Quién me ayuda? Ajá. Where ID. Ajá. Sí. Bueno, el orden puede ser distinto. Ok. Sí. Where ID madre, primero tal vez, ¿sea igual a qué? Al ID de la madre, ¿verdad? Comparte la misma madre. And ID padre, ajá, sea igual al ID del padre de la persona. Y de aquí viene la de los 100 pesos, ¿verdad? Voy a bajar aquí un poquito esto. ¿Y cuál sería la otra condición de AND? Ajá, el ID sea diferente. Recuerdan que buscamos el diferente, ¿verdad? Aquí es un ejemplo donde usamos diferente al PID porque yo no me cuento. Yo no me cuento. ¿Ok? Y este cursor es uno de los que son infalibles, no necesitamos excepción, porque siempre voy a pasar una llave primaria, ¿verdad? De los mismos valores. Y además, el count siempre va a devolver cero, un valor positivo mayor que cero, no se me va a caer. Pero igual, si quiero programar un exception, hago un when others o un when not data found, si quiero ser más precavido, ¿verdad? Entonces, ahora sí que retornamos. Return bueno, yo a veces lo pongo en paréntesis, pero no es necesario. V can't err. Y chan chan. Vamos a meter más hermanos aquí. Digamos que Jung, entonces vamos a meter a Mars para tener todos ¿verdad? Las lunas de los planetas, ¿verdad? Igual 4 3, ¿verdad? Entonces es 1, 2, 3, 4. Vamos a meter otro más y vamos a meter a Venus. Ajá, y 4 3. Entonces eso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venus es el 7. Entonces, si la probamos con el 7, debería de ser 2. ¿Recuerdan cómo probar una función? ¿Recuerdan? Habíamos hecho un select from dual, exactamente. Select esto, dijimos que vamos a usar los 7, dato from dual. El dato es un alias, ¿verdad? Ujú. Y ya podemos quitar esto. De esa función, esas son las cosas que a mí me gusta ponerlos a pensar. Ve que es chiquitita, como la de mayúsculas y minúsculas. Muchos la resolvieron, me encantó. Muchos la resolvieron. Ese es un clásico que yo uso en las programadas. Y bueno, vamos a tirarla aquí a ver qué tal. Y muchos me pusieron, profe, ya y no, ni idea. Con muchos ni lo intentaron, ¿verdad? Pero muchos, otros muchos, ¿verdad? Casi que 50-50 más o menos, lo intentaron y a algunos les funcionó perfecto. O sea, la lógica la tienen bien, ¿verdad? Esa función es if el p-texto es igual al upper del p-texto, ¿verdad? Convierte return lower del p-texto. El if p-texto igual al lower de p-texto, return upper de p-texto. Else return p-texto. 8 líneas de código, ¿verdad? Algunos hicieron un poquillo más, los hicieron con if aparte o algo así, pero es así, súper sencillo, ¿verdad? Es un inversor. Si viene mayúsculas en minúsculas, si viene minúsculas en mayúsculas, y si viene tipo título o enredado, devuelva el mismo valor, ¿verdad? Entonces, felicidades ahí a los que lo resolvieron, ¿verdad? Y esos 10 puntillos ahí le ayudaron a, si perdieron puntillos en lo otro, a compensar. Ok, vamos a correrlo. Y ahí está, 2, ¿verdad? Porque son dos hermanos que tienen Mars. Vamos a meter uno más, entonces, Venus, y vamos a poner, no sé, Aries ahí, por ponerle algo. Entonces, si ya metemos uno más, debería dar
3, ¿verdad? Y si ponemos a Juan, por ejemplo, Juan es 1, ¿verdad? Juan es 1. Vamos a ver cuántos hermanos tiene Juan. 0, ¿verdad? Juan no tiene hermanos, no hay nadie que tenga, de hecho sus ID son null, ¿verdad? Entonces da 0, ¿ok? Entonces, esta es una función. Ahora, esta función, podemos rehacer esta vista, vean lo bonito, podemos rehacer esta vista y ¿qué? Pegarle la función, ¿verdad? Aunque la persona no tenga madre y no tenga padre, podría que tenga hermanos, ¿verdad? ¿O no? ¿No? Porque si no tiene padre y no tiene madre, no tiene hermanos, ¿verdad? Entonces siempre va a dar 0. Ok, entonces pongamos la función. ¿Qué hacemos? Incrementamos el grado de la vista, de la consulta, ¿verdad? Una vista puede tener un grado compuesto por columnas fijas o por funciones que emulan, ¿verdad? Entonces aquí puedo ponerle fun cantidad de hermanos y le paso ¿qué? Para la persona, ps.id. Ajá. Cant, hermanos. ¿Y aquí qué le pongo? ¿Para qué la voy a ponerme a calcularla si ya sé que no tiene madre, no tiene padre, no tiene hermanos? Entonces le pongo 0, ¿verdad? Lo quemo y le pongo 0, ¿verdad? Puedo ponerlo, que se me hizo el insert. Puedo ponerlo function, ahí está. Puedo ponerle 0. Entonces vamos a correr esto para acá. ¿Por qué la hago ahí? Porque no puedo usar la función si no la he creado. Entonces primero creo la función y después moví la creación de la vista. El describe yo creo que ya no hace falta. Entonces, aquí están los valores, ¿verdad? Entonces, de ahí, obviamente, Sonia, Juan, Ana y Pedro no tienen hermanos. Y Jun, Mars, Venus y Aries, de ahí son 4 y pues cada uno tiene 3 hermanos, ¿verdad? Hagamos uno más ahí para meter alguno con 2. Digamos que Sonia tiene un hermano que se llama, no sé, Hugo, ¿verdad? Que es masculino y los papás son 1 y 2, entonces son, ¿verdad? Vamos a ver si nos funciona el ejercicio. Sí, aquí está. ¿Ok? Ven que con ese nuevo, entonces ya, Sonia y Hugo tienen los mismos papás, Juan y Ana. Entonces cada uno tiene un hermano. Estos tienen 3 y los demás 0, ¿verdad? Dígame. Ah, es por el scroll aquí ve que lo hago así y así, entonces a veces eso es todo, es una cuestión visual, no le haga mucho caso. ¿Ok? Entonces, em, tenemos una función que podemos usarla en una vista, ¿verdad? Ujú. Tenemos una función que podemos eh, usarla en una vista. ¿Ok? Am, bueno, aquí para hacer algunas variantes, ¿verdad? Cosas muy sencillas que podemos hacer. Bueno, puedo poner que los nombres del papá y la mamá eh, salgan en mayúscula. Entonces solo lo transformo aquí, ¿verdad? Algunos no me sabían usar las funciones de upper y lower. Sabían que existían, pero me las ponían mal, ¿verdad? O sea, entonces ahí sí les bajé puntos porque para eso tenían hasta el forro, ¿verdad? Entonces, chicos, no pierdan. Entonces puedo poner el upper del nombre y el upper de la madre, por ejemplo. Entonces, ya quedaría de esta forma, ¿verdad? Ujú. Entonces quedan los nombres, solo el papá y la mamá en mayúscula, pero el nombre de la persona en minúscula y sin padre y sin madre en tipo normal, tipo título, como van, ¿verdad? ¿Ok? Ya hemos visto secuencias, ¿qué más hemos usado? Bueno, updates, delete, ya eso los podemos, ¿verdad? Em,
Em, em, podríamos hacer, digamos, algunos updates, ¿verdad? Que no hemos, update personas, set, no sé, ¿verdad? El, el nombre, ¿verdad? Ya lo hacemos permanente, igual al number, al lower del nombre. Por ahí también vi que se equivocaron. Si quiero hacerlo para todos los registros, no pongo condición de where. O sea, ahí estoy actualizando todos. Ponga su nombre, su propio nombre, pero en minúscula, ¿verdad? Entonces aquí se lega asterisco from personas y falta el commit, ¿verdad? Ujú. Mm, de hecho, les había enseñado, pero no, esto es repaso, pero es aclaración. Digamos, si yo hago un update y hago un rollback, no hago commit, ella devuelve los valores. Vamos a probar aquí un poquito el rollback, ¿verdad? Si hago el rollback, devuelve la última transacción. Entonces es lo contrario al commit. Entonces vean aquí, le puse en minúscula, en este momento van a aparecer en minúscula. Hago rollback, vuelven a como están originalmente. ¿Verdad? Nada más para aclarar lo que yo lo mencioné, tengo claro que lo mencioné en una de las lecciones, pero no le prestamos mayor importancia, ¿verdad? Entonces véanlo acá. Entonces, véanlo acá. Acá, sin el update, hice el update. Bueno, más bien, el update está antes, perdón. El update no lo copié, el update está antes, entonces todo es en minúscula. Hago el rollback y todo vuelve a como estaba antes, ¿verdad? Un poquito ahí. Y eso aplica también para el delete. Delete from personas. O sea, para la sesión actual, ¿verdad? Entonces, aquí un poquito de update y delete. Ya para irnos. ¿Sí? Entonces, vean aquí el delete también. Hago el borro. Hago el select. No pinta nada. Se volaron temporalmente los empleados. Pero hago rollback y se recupera. Estamos, chicos. Entonces, eso es ahí para que vean el video, practiquen ese script. Es un repaso así completo. Voy a centrarme más en más procedimientos y funciones y excepciones. El viernes va a ser virtual, igual repaso, más fuertecito de procedimientos. Con if, vamos a hacer los if que nos faltó, los if, else if, ¿verdad? Un poquito. If, los operadores que nos faltaron, mayor, menor, y algunos procedimientos, funciones y excepciones. ¿Ok? Entonces eso el viernes virtual. Si quieren se conectan, si quieren no, después lo ven. Yo igual se los puedo subir en YouTube. Entonces, eso sería por hoy, chicos. Entonces, pero no se vayan para entregarles su práctica, 15:49.